La disponibilidad de los metales pesados y otros elementos químicos en el suelo es un fenómeno que no solo es importante para los usos productivos del suelo, sino también para la protección de la superficie. La determinación de los niveles de metales pesados en suelos es una de las cuestiones básicas para apoyar decisiones de manejo de riesgos en proyectos de restauración ambiental. La toxicidad potencial de un metal pesado en el suelo depende de la especialización y disponibilidad. El origen de elevados contenidos de metales pesados en suelos de forma natural es dependiente de la geoquímica de una región en particular. Disponibilidad y toxicidad en el sistema suelo-planta. La dinámica y disponibilidad de los metales viene influenciada por las condiciones físico-químicas del suelo, en el que se encuentran tales como el potencial de hidrógeno y el potencial de oxidación, mientras que los constituyentes tanto inorgánicos como orgánicos del suelo son los que en gran medida condicionan los mecanismos de retención de metales por absorción, complejación o precipitación fundamentalmente. Además, las plantas y microorganismos, como las bacterias y hongos del suelo, también pueden interaccionar con los metales mediante mecanismos de extracción, estabilización, bioabsorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación. Los metales tóxicos en los suelos no pueden ser destruidos, pero sí neutralizados. También hay que tener en cuenta que pequeñas variaciones en las condiciones del medio edáfico pueden liberar los metales anteriormente insolubilizados, por lo que es necesario realizar un seguimiento en profundidad de la distribución de estos contaminantes en el suelo, especialmente de los más tóxicos como el plomo, el cadmio, el mercurio, el arsénico y el cromo. Mecanismo. Indica que la concentración total de los metales presentes en el suelo no se relaciona directamente con los efectos de toxicidad esperados para los vegetales, sino más bien una fracción del total estaría disponible para los seres vivos. Sé que la concentración de los elementos químicos en las plantas depende de la interacción de cierto número de factores, incluyendo el suelo, especie vegetal, rendimiento, manejo de cultivo y sobre todo el clima. También en la acumulación de los metales pesados es variable de un determinado órgano en otra planta. Vamos a presentar un gráfico donde en un lado presentamos lo que son los metales y en el otro los rangos cadmio, cobre, níquel y plomo. De 5 a 30 partes por millón, cobre de 20 a 100 partes por millón, níquel de 10 a 100 partes por millón, plomo de 20 a 300 partes por millón y el zinc de 100 a 400 partes por millón. Inmovilización de metales pesados. Dentro de la amplia diversidad microbiana existen microorganismos resistentes y microorganismos tolerantes a metales. Los resistentes se caracterizan por poseer mecanismos de detoxificación decodificados genéticamente inducidos por la presencia de metal 27. En cambio, los tolerantes son indiferentes a la presencia y ausencia de metales, tanto como microorganismos resistentes como tolerantes son particularmente internas, como captores de metales en sitios contaminados, debido a que ambos pueden extraer los contaminantes. Bioabsorción es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación de diversos metales pesados, como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. Los microorganismos utilizados como bioabsorbentes aislados a partir del ecosistema contaminado retienen los metales pesados a intervenirlos en el tiempo relativamente corto y entrar en un contacto con soluciones de dichos metales. Esto minimiza los costos en un proceso de remediación, ya que no requiere el agrado de nutrientes en el sistema. Al no requerir un metabolismo microbiano activo de acumulación, este mecanismo celular involucra un sistema de transporte de membrana que internaliza al metal pesado presente en el entorno celular, el gasto de la energía,
Este consumo energético se genera a través de los sistemas. Una vez incorporado el metal pesado al citoplasma, este se encuentra por la presencia de proteínas ricas en grupos de sulfurhidratos, llamados metaloteínas, o también pueden ser compartimentalizados dentro de una vacuola, como ocurren en los hongos. Siguiendo con los mecanismos, tenemos lo que es la biomineralización, es donde los microorganismos son capaces de precipitar los metales pesados como carbonatos e hidróxidos. Este mecanismo también aparece por el funcionamiento de una bomba que expulsa el metal tóxico presente en este microorganismo. También tenemos otra forma de precipitar a los metales, es a través de la formación de sulfuros o fosfatos como resultado de alguna actividad enzimática. Siguiendo, otro mecanismo es la biotransformación. En ese proceso involucra un cambio químico sobre este metal, ya sea que puede encontrarse en el estado de oxidación o metilación. Un claro ejemplo tenemos en el ciclo de mercurio, en donde la bacteria Pseudomonas puede reducir el catión de mercurio a óxido de mercurio. También conviene resaltar en este punto es que los metales tóxicos en los suelos no pueden ser destruidos, pero sí pueden ser neutralizados por estas plantas o por estos microorganismos. También tenemos lo que es la disponibilidad relativa de los metales retenidos en el suelo por las plantas. Su forma de retención en el suelo podemos encontrar en lo que son los iones en solución del suelo, que son fácilmente disponibles, el ion en complejo de cambio, que es relativamente disponible por su pequeño tamaño y por sus altas cargas que pueden ser fuertemente absorbidos por las plantas. También los metales quelados por compuestos orgánicos, que son menos disponibles. El metal precipitado, que es disponible solo si ocurre alguna alteración química. También tenemos el metal incorporado a la matriz biológica, que es disponible si hay alguna descomposición. El metal en la estructura mineral es disponible si solo ocurre la meteorización. También otras formas de encontrar los metales en el suelo tenemos lo que es los solubles en la solución del suelo, como iones intercambiables de los coloides que integran un complejo de cambio, formando complejos con la materia orgánica. También pueden ser absorbidos en los óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio, sulfuros y fosfatos. Y como último también que son constituyentes de los materiales del suelo. Antes de desarrollar los factores que afectan la acumulación y disponibilidad de los metales pesados en el suelo, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, como la naturaleza del metal, la interacción entre los coloides, las características o propiedades del suelo y el tiempo que ha estado presente los metales en contacto con el suelo. Uno de los factores que va a afectar la acumulación de los metales pesados es el pH. El pH es un factor que va a indicar si va a haber biodisponibilidad o no de esos metales. Por ejemplo, si tenemos un pH ácido, va a aumentar su concentración de este metal y su biodisponibilidad, a diferencia de un pH básico en la que, debido a la absorción por los coloides, va a disminuir su disponibilidad en el suelo. Otro factor importante es la textura. La granulometría va a condicionar la captura del metal por las plantas. Por ejemplo, si nuestro suelo es arcilloso, va a haber un proceso de absorción de los metales pesados, a diferencia de un suelo arenoso, donde no se va a fijar ningún metal, y esto es debido a su característica. Otro factor importante a mencionar es la materia orgánica. La materia orgánica en el suelo aumenta la formación de los complejos organometálicas. Las reacciones redox. Estas reacciones afectan el tipo de especies metálicas en solución suelo, alterando su solubilidad. Pero es que también es importante resaltar que las reacciones redox es la capacidad de reducción o de oxidación, y estas están muy relacionadas con el pH y con la aireación que va a presentar el suelo.
Por tanto, va a influir en la biodisponibilidad de los metales. Otro factor importante es los óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, ya que estos van a tener una alta capacidad de fijar metales pesados e inmovilizarlos. Los carbonatos. Los carbonatos indican la presencia de altos niveles de pH, es decir, suelos alcalinos, lo que hace de que los coloides absorban los metales presentes en el suelo. La salinidad. La salinidad va a incrementar la movilidad de los metales en el suelo. La capacidad de intercambio catiónico. Si tenemos una mayor capacidad de intercambio catiónico, esto va a indicar una mayor fijación de los metales en el suelo. Y por último, las propiedades de los metales, como por ejemplo el potencial iónico o la electronegatividad, que le van a darle ciertas características al metal para que estén biodisponibles en el suelo. Por tanto, podemos concluir que la dinámica y la disponibilidad de los metales está influenciado tanto por las condiciones físicas como químicas del suelo.